Hola mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de fidelidad versus lealtad, que obviamente son dos virtudes hermanas, la fidelidad y la lealtad. La gran mayoría de veces se suele confundir las acciones de estas dos virtudes o lo que sale de estas dos virtudes. La gente las suele confundir y realmente hay una línea muy delgada, pero la podemos entender y la podemos visualizar desde la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser mejores personas, mejores seres humanos. Y mira que esto te puede ayudar para hablarle a tus empleados, a tus jefes, para examinar tu propia vida, para hablarle a tus propios hijos de cuál es la diferencia y cómo se puede valorar una persona o una institución desde la fidelidad, incluso pasando también por el tema de la lealtad. Por eso vale la pena que le pongamos mucha atención. Voy a dar unas consideraciones específicas al final de estos textos bíblicos sobre precisamente la fidelidad y la lealtad. Vamos a comenzar entonces con una historia muy bonita que es la historia de Jonatán y David en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. Recordemos que David era aquel chiquitín que trabajó o peleó contra Goliat y lo venció con una honda y una piedra. A él, pues todo el pueblo lo exaltó y todo el mundo lo nombró líder. Claro, Dios le había dado el reinado a Saúl, que fue el primer rey de Israel, Saúl. Y en este orden de ideas, Saúl peca contra Dios, Dios le retira su amistad a Saúl, pero lo deja otros años más en el reinado, y mientras tanto David ya lo había nombrado como rey, seguía allí al servicio incluso de Saúl. Este Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán, que hizo una maravillosa amistad con David, y entonces al hacer la amistad con David, se juraron esta amistad, la cual debe contener lealtad. Miremos esta amistad que se juran. Esto está en primer libro de Samuel, en el capítulo 18. Voy a leerlo solamente desde el verso 1 hasta el 5. Dice así: Después de que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a la casa de su padre. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa, la túnica que llevaba puestas y se las dio a David junto con su espada, su arco y su cinturón. Es decir, le entregó toda la confianza, le entregó casi que todo el poder a este gran amigo que ya conocía, que ya vio que era un hombre bueno, maravilloso, que había estudiado y que lo había descubierto que era maravilloso. Entonces dice, con este me comprometo para lo que sea. Como decimos en mi país, para las que sea. Pues bien, eso fue lo que pasó con Jonatán y David. Y entonces, en este orden de ideas, ellos dos tenían algo que se llamaba una amistad que debe contener precisamente la fidelidad y la lealtad, que más adelante fue comprobada por los dos. Miremos un texto bíblico también aquí del mismo libro de Samuel, en donde habla de la lealtad que le debía Jonatán precisamente a David, es decir, el hijo de Saúl, cómo fue leal y fiel a David. Vamos a leer del primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 1 al 4. Dice: David huyó a Nayot de Ramá. ¿Por qué huyó David? Sencillamente porque ya todo el pueblo había exaltado tanto a David que ya estaban diciendo que David era más valiente que Saúl. Entonces a Saúl le entró envidia y comenzó a perseguirlo para matarlo. Entonces, claro, ya la situación pasó, estaba en medio de los dos Jonatán, por un lado el papá de Jonatán que se llama Saúl, queriendo matar a David, David tratando de esconderse, bien amigo de él, entonces había una situación muy incómoda, muy difícil, pero miremos cómo actúa precisamente Jonatán, leal precisamente a David. David huyó a Nayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán para decirle: ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi culpa? ¿Qué pecado he cometido contra tu padre para que él busque matarme? Y Jonatán le contestó: Dios no lo quiera, no te matará. Ten en cuenta que mi padre no hace nada, sea o no importante, sin comunicármelo. ¿Por qué razón iba mi padre a ocultarme este asunto? No puede ser. Pero David insistió: tu padre sabe muy bien que yo cuento con tu estimación y no querrá que lo sepas para evitarte un disgusto. Pero te juro por el Señor y por ti mismo que estoy a un paso de la muerte. Entonces Jonatán le preguntó: ¿qué quieres que haga yo por ti? Es decir,
comenzó a honrar esa amistad. Amo a mi padre, no voy a ser infiel a mi padre, no voy a ser desleal a mi padre, pero tampoco voy a ser desleal a tu amistad. Quiero que los dos salgan a flote, porque los amo a los dos. Entonces fíjate cómo la lealtad a una amistad y también la fidelidad de una persona, pues puede obrar, tratándole de dar la oportunidad a las dos partes. Esto es muy difícil de hacer cuando nos vemos en una encrucijada, pero lo vamos a ver ahorita más adelante. Aquí hay otro texto donde ahora se demuestra la lealtad de David hacia ese superior que fue el rey Saúl, que lo nombra como director del ejército. Miremos entonces, resulta que este rey Saúl tiene la necesidad de ir, después de que fue a perseguir a David, de ir a una cueva a hacer sus necesidades, y ahí preciso estaba David. Hubiera podido matarlo con la espada. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Corta un pedazo de capa para después decirle, mire que lo tuve en mis manos y no lo maté. Miremos la historia. Está aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, verso 11 al 12. Está el resumencito de lo que fue a pasar. Dice aquí, mire bien su majestad lo que tengo en la mano. Es un pedazo de la capa de su majestad, a quien bien podría haber matado. Con eso puede darse cuenta su majestad de que yo no he pensado en hacerle daño ni en traicionarlo, ni tampoco le he faltado. Sin embargo, su majestad me persigue para quitarme la vida. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y me vengue de su majestad. Por lo que a mí toca, jamás levantaré mi mano contra su majestad. Es decir, no puedo ser ni desleal ni puedo ser infiel a usted. No voy a hacer nada contra usted, nada malo, ni que lo haga sufrir, nada, absolutamente nada. Esta es una persona que tiene fidelidad y que tiene lealtad a un hombre. Pero ahora miremos lo que sigue, porque es interesante. Es que David es fiel y además es leal a Dios también. Por medio de Saúl, ya había sido fiel y leal a Saúl, pero a Dios también le es fiel y le es leal. Aquí vuelve y lo persigue, y entonces él tiene la oportunidad ahora de matarlo con la propia espada de Saúl. Entonces al final se encuentra con Saúl y miremos lo que dice. Cuando Saúl reconoció la voz de David, exclamó, pero si eres tú, David, hijo mío, quien me habla. Mira cómo una persona enferma, como una persona dañada en el corazón, como una persona que aparentemente es buena y todo esto, pero ya dañada en el corazón, tiene la capacidad de ser hipócrita para hablarle de esta manera. Si él esta era la segunda vez que lo iba a matar. ¿Cómo viene a decir, si eres tú, hijo mío? ¿No? Porque a veces eso produce el pecado en el interior de nosotros. Nos lleva incluso a cometer un pecado de hipocresía. Entonces dice aquí, pero si eres tú, hijo mío, quien me habla. Y David contestó, sí, majestad, soy yo. Pero ¿por qué me persigue su majestad? ¿O por qué persigue a este siervo suyo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal he cometido? Yo le ruego a su majestad que escuche a este siervo suyo. Si el Señor es quien ha puesto a su majestad en contra mía, ojalá acepte una ofrenda. Pero si es cosa de los hombres, que el Señor los maldiga. Fíjate cómo aquí le habla con una prudencia, con una suavidad, con un equilibrio, digámoslo así, con una inocencia, porque esto es lo que te voy a decir, con una inocencia. Porque hubiera podido decirle, si no, entonces que el Señor lo juzgue a usted. No, no le dijo que lo juzgue a usted. Si es cuestión de hombres, que el Señor los juzgue, pero a él no lo involucró ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que él de cara a Dios quiso primero hacer la voluntad de Dios y quiso tapar el mugre que tenía en ese momento Saúl. ¿Y por qué quiso taparlo? Porque ni siquiera lo acusó. Eso es lo que hace una persona fiel, pero además una persona leal. Y ahora vas a entender cuál es la diferencia entre la fidelidad y la lealtad. Dice, porque me han arrojado ahora de esta tierra que es del Señor, con lo cual me empujan a servir a otros dioses. Es decir, no quiero ser infiel a Dios. Entonces, además de no ser infiel a Saúl, tampoco quiere ser infiel a Dios. Y tampoco es desleal, ni con Saúl ni con Dios. Yo no quisiera que mi sangre fuera derramada lejos de la presencia del Señor. Qué cosa tan hermosa. Cuánto amaba a Dios, pero cuánto además era fiel y leal al rey Saúl. Pero su majestad ha salido en busca de una pulga y me persigue por los montes como una perdiz. Es decir, no quiero hacerle ningún daño, pero usted me ha estado persiguiendo. Yo no soy quién, yo no soy nada, no soy nadie. No tenga miedo de mí. Imagínate toda la lealtad, casi que se le puso en las manos. Eso se llama lealtad. Cuando tú finalmente tratas de buscar y conciliar con la otra persona,
aunque venga enfrente y te pueda matar y te pueda hacer lo que sea. Eso se llama ser fiel a una amistad y leal a una amistad. Pues bien, vamos a ver la infidelidad y la deslealtad juntas. Y esto está en Mateo en el capítulo 26, verso 14 al 16. Están unidas las dos, infidelidad y deslealtad. Dice, uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En Judas se juntó la deslealtad y la infidelidad. Infiel a Cristo, a los principios de Cristo, fue y lo vendió con los maestros de la ley, con los ancianos de los sacerdotes. Pero además no solamente fue infiel, sino que además fue desleal. ¿Por qué desleal? Porque este Judas sabía cuál iba a ser la debilidad de Jesús, en el sentido figurado de debilidad, es decir, dónde lo podía encontrar. Sabía el secreto donde iba a estar, sabía el lugar donde lo podía capturar, sabía cómo entregarlo. Es decir, sabía la debilidad que podía tener Jesús en tal momento, puede estar en tal parte. Eso se llama deslealtad. Podría ser que hubiera ido allá a decir, yo puedo intentar entregarles a Jesús. Si hasta ahí hubiera caminado, hubiera sido solamente infiel, pero como conocía una debilidad y la divulgó, también fue desleal. No fue leal a nuestro Señor Jesucristo. Y miremos entonces qué es una fidelidad y qué es una lealtad juntas. Y esta es una palabra hermosísima porque esta está en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 25 al 27. Y ahora te voy a dar unos tips para que manejes tu empresa, para que manejes tus relaciones, tu amistad y todo lo que puedas hacer, pues puedas saber cómo se es bien ser fiel y además leal. Dice aquí Juan 19, 25 y siguientes. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Es decir, aquí tenemos a una persona o a varias personas, tres a la Virgen María, fieles y leales. Fieles, ¿por qué? Porque jamás le voltearon la espalda al Señor. Pero lo más importante es que acompañaron hasta la cruz a Cristo, en la debilidad. Ahí lo acompañaron. Muchas personas son fieles, pero en la debilidad abandonan. O incluso divulgan la debilidad de una persona. Entonces ahí ya no solamente pueden llegar a ser fieles, sino que pasan a el acto de la deslealtad. Uno puede ser fiel, pero al mismo tiempo puede ser desleal. ¿Cómo es esto? Claro que sí, eso puede ser así. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes ser un hombre casado o una mujer casada. Le has prometido fidelidad a tu esposo o a tu esposa. Eres fiel, siempre fiel. No sales con otra persona, no te acuestas con otra persona, no desvías tu atención hacia otra persona. Todo está, eres una persona fiel. Pero hablas mal de tu esposo o de tu esposa con tu suegra, con tu suegro, con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con tu hija. Estás siendo desleal porque estás divulgando una debilidad, porque estás hablando de un defecto de esa persona a la que no solamente debiste fidelidad, sino también lealtad. La persona que es leal cuida la espalda del otro. Aunque lo vean una debilidad, le cuida la espalda. Eso se llama lealtad. Siempre tratar de proteger la imagen, de proteger todo tipo de cosas de aquella persona a la que nos comprometimos o de aquella institución con la que nos comprometimos. Eso se llama ser fiel y además ser leal. Vamos entonces con unos tips para hablar de la fidelidad y de la lealtad o de la infidelidad y la deslealtad. La lealtad y la fidelidad son entonces dos virtudes mellizas. Son muy iguales, pero tienen unas pequeñas diferencias. Y la gran diferencia es esta, que cuando hay una debilidad, el que es fiel o el que está comprometido no divulga el secreto. Por lo tanto, entonces no sería desleal. El ideal y el deber de una persona es tener estas dos virtudes, la lealtad y la fidelidad. Ese es el ideal de todos nosotros. Muchos de nosotros, sobre todo, fallamos en la lealtad. A veces fallamos en la fidelidad,
pero sobre todo fallamos en la lealtad. Y cuando se trata, ponle bien atención a lo que te voy a decir, cuando se trata de la empresa o cuando se trata de la iglesia, somos fieles a la iglesia, pero desleales a la iglesia. Cuando no nos tragamos ciertas cosas. O cuando tal vez hablamos mal del sacerdote. O cuando hablamos mal de, no sé, de las normas de la iglesia. Ahí estamos siendo desleales porque estamos desfigurando el rostro de a quien le somos fieles. ¿Por qué soy fiel? Porque no me he ido para otra religión. ¿Por qué soy fiel? Porque sigo comulgando. ¿Por qué soy fiel? Porque sigo yendo a misa, pero estoy escandalizando afuera. Estoy siendo desleal, hablando mal de mi iglesia. Cuidado con esto, porque incluso esto lo podemos aplicar en los grupos de oración, en las comunidades. Soy fiel a la comunidad, voy a la comunidad, sí, hablo en la comunidad, estoy bien, no dejo de asistir a la comunidad, pero hablo mal del líder, de la que comunica no sé qué, del que comunica así sé más. Entonces soy una persona desleal con varias personas o con el director o la directora, aunque sea fiel a la institución. Por eso uno puede ser al mismo tiempo fiel, pero desleal. Hablar mal de la esposa de Cristo, de su iglesia, es un acto de lealtad contra Dios mismo, cuando hablamos mal de la iglesia. Otro elemento, la deslealtad incluye revelar debilidades o secretos de poder. ¿Qué significa esto? Cuando yo revelo un secreto de poder, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una empresa estamos hablando de un secreto industrial, cómo se hace la mejor pizza, porque trabajo en la pizzería tal y es donde se hace la mejor pizza. Este es el secreto, se lo divulgo a otros, eso se llama deslealtad. Incluso también se llama infidelidad, porque estoy siendo infiel con la misma empresa. La deslealtad y la infidelidad son aborrecibles a Dios. Dios detesta estos dos defectos, estos dos vicios, deslealtad y infidelidad. La lealtad se prueba ante dos amores superiores. Es como hacer un discernimiento. Yo puedo ser muy fiel, pero es probada la lealtad cuando están los dos amores superiores, como en el caso de Jonatán, que tenía a su papá por un lado, pero además tenía a este gran amigo que también amaba por el otro. No quería que ninguno de los dos fallara y por eso ahí se comprobó que era un hombre leal. La pregunta es, ¿tú has llegado a ser leal cuando te ves en medio de dos amores o prefieres voltearle la espalda a uno y decir, sí, es que el otro es malo, es que esto, lo otro? ¿O tratas de justificar la debilidad del uno del otro? Pues bien, la fidelidad se le aplica a una persona o a una institución y tiene que ver que yo no haga nada que hiera a esa persona. Puede ser que el secreto que yo divulgue no la está hiriendo, o por lo menos ella no sabe o no se da cuenta. Por ejemplo, en el caso, vuelvo a repetir, de una esposa, yo puedo ser muy fiel a mi esposa, muy fiel, y tomo la decisión de no estar con nadie más. Soy fiel, esa es la decisión de la fidelidad. Y soy fiel en todo. El dinero se lo doy a ella, tengo mis hijos solamente con ella, tengo mi intimidad solamente con ella, no estoy mirando a otras mujeres, no estoy haciendo otro tipo de cosas, soy fiel con ella. Eso se llama fidelidad hasta la muerte. Puedo ser fiel a Dios, puedo ser fiel a la institución, pero vuelvo a repetir, puedo ser al mismo tiempo desleal con todos, con Dios, con las instituciones o con las personas. Ser fiel a alguien es porque también él o ella o esa institución te necesita y quiere tu gratitud. Es decir, me necesitan, voy a ser fiel. Mi esposa me necesita y por eso voy a serle fiel. No es porque a veces no tenga otras apetencias, claro que las puedo tener, pero voy a serle fiel. ¿Y por qué voy a serle fiel? Porque me necesita, porque es lo correcto, porque es el camino correcto. La fidelidad no siempre es un acto de placer o de sentir bonito. La fidelidad es un compromiso que requiere también sacrificio. La lealtad es una virtud emanada del aprecio o de la valoración hacia esa persona o hacia esa institución. Por lo tanto, me lleva a tratar de proteger siempre, siempre su imagen, a jamás divulgar una debilidad, a jamás poderla poner en riesgo, a jamás hablar mal o si está en una circunstancia difícil, no pisotearla, jamás. ¿Por qué? Porque la aprecio, porque estimo a esa persona. Entonces el aprecio hace que en mí crezca esta virtud maravillosa que se llama la lealtad. Se puede ser fiel a una institución, pero desleal a una persona o al gerente o al jefe o al director de esa institución. Claro, yo puedo ser fiel a la institución, pero hablar mal. Por ejemplo, eres fiel a la Iglesia Católica, pero hablas mal del Papa. Está siendo desleal con el Papa, pero incluso está siendo desleal directamente con Dios. Se puede ser fiel a un ideal y a una verdad, pero desleal a una persona. Entonces yo no me comprometo con las personas, pero sí estoy comprometido con tal ideal. Eso no está bien porque hay una división al interior de nosotros. Se puede igual ser infiel a una persona,
pero desleal a la misma persona, no solamente infiel, sino desleal. Es decir, yo no solamente, vamos a poner el ejemplo, le pongo los cuernos o los cachos, como decimos en mi país, a mi esposa, sino que además me voy a hablar mal de ella. Eso es ser infiel y además desleal. La infidelidad es adulterar el comportamiento por causa de otra idea, objeto o criatura. Eso es lo que es la infidelidad. Rompo mis compromisos y me voy. Eso es ser infiel. Número 14. La infidelidad lleva al abandono del primer compromiso. Lleva a gestar dolor a esa persona con la que uno se comprometió. Eso se llama infidelidad. Tú puedes ser desleal, pero no infiel. Desleal no haces que le duela a la otra persona porque no se entera, pero sí eres infiel. Infiel porque divulgaste el secreto, desleal porque divulgaste el secreto, pero finalmente a ella no le dolió, a esa persona. La infidelidad nace por otra apetencia superior. Es decir, cuando ya quieres otra cosa diferente, nace porque empiezas a tener un afecto desordenado. Y en ese sentido rompes el compromiso. Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Pues bien, la deslealtad, ahora ya la deslealtad, lleva en su seno el resentimiento, la ambición y alguna clase de envidia limitada. Mucha atención a esto. Porque cuando uno empieza a hablar mal de una persona de la institución es porque alguna envidia le tiene. Porque tiene, digamos, cierta ambición de su puesto. Y es limitada esa envidia limitada, porque no es todo. Se habla bien con ella, pero hay un momento en que eres desleal divulgando secretos porque al final quieres apoderarte de lo que esa persona tiene, de su cargo, de lo que sea. La deslealtad tiene otro problema y es que engendra murmuración y finalmente se llega a la traición. Tú empiezas a murmurar de la persona y llegas a traicionarla. Se puede llegar a ser desleal cuando se percibe una falta grave recurrente contra la verdad. Es decir, esta persona está faltando y faltando. Vamos a suponer que el papa se equivoca una vez, se equivoca 2 veces, se equivoca 3 veces. Ya a la 4ª vez ya empiezo a decir, es que ese papa esto, es que el papa lo otro, es que eso se llama deslealtad. Y es por una falta recurrente de esa persona a la que hemos debido tenerle amistad. Y por último, la deslealtad puede afectar o no a una persona. Quiere decir, en el caso de Judas, por ejemplo, la deslealtad de Judas no afectó la salvación del mundo, no la afectó. ¿Por qué? Porque Dios estaba en la verdad. Y aunque le hubiera dañado la imagen, aunque lo entregó como lo entregó, no afectó la salvación, ni a Dios mismo, porque Dios no se murió, Dios tiene vida eterna. Y por eso quiere que seamos leales y fieles. Ahora, si tienes una persona que es desleal, puedes enseñarle. Decirle, mira, estos son los contenidos de la deslealtad. Y además esta es la fidelidad. Creo que esto es algo que nos sirve a todos. Aprender a ser fieles, pero además aprender a ser leales, porque tenemos que ser unas personas ecuánimes en todos los actos de la vida. Para eso se nos ha regalado el Espíritu Santo, para que seamos personas fieles y personas leales. Cuidado con lo que murmuramos, cuidado con lo que divulgamos de las demás personas y sobre todo te digo, mucho cuidado con hablar mal de la esposa de Cristo que es la iglesia. Dios te bendiga. Si tú crees que este video te sirve o le ha servido a muchas personas, por favor te invito a que lo compartas. También recuerda que estoy en todos los medios, en todas las redes sociales y que puedes visitar mi página web www.juanalbertoecheverry.com y también la página donde está todo mi material www.editoriallatinaja.com. Que el Señor te bendiga hasta una próxima oportunidad.